A este que será grabado, les pedimos que den su autorización allí. Para Pienso Puedo es un gran gusto hacer este webinar en el mes sobre la concientización sobre el suicidio, porque sabemos el dolor que enluta a las familias cuando este fenómeno sucede. Y el día de hoy tengo el gran gusto de poder presentarles a mi amiga Julia, quien hace muchos años perdió a su hijo a causa del suicidio. Pero Julia transformó su dolor en algo útil y en algo que ha dejado un legado por muchísimos años, que es esta guía preventiva del suicidio. Y hoy vamos a entrevistarla para que nos pueda contar un poco de su experiencia, de cómo transformó el dolor y nos ayude a determinar cuáles son signos de alarma, qué medidas de prevención podemos tomar, cómo saber si estamos expuestos. Y para eso voy a presentarles a mi equipo. Ana Paula Moller, psicóloga clínica, ella es quien va a dirigir el webinar de hoy y va a hacer la entrevista de Julia. Valeria Rosito, que es nuestra coach y CMO de la clínica, y su servidora, Ana María Andreu, directora y fundadora de la clínica hace 31 años. Así que, Julia, bienvenidísima. Ana Paula Muchas y gracias. Julia, les dejo el micrófono. Gracias, Ana María. Listo. Muchas gracias, Ana Mari, por hacernos esta introducción, a Vale por todo el trabajo que hace dentro de la clínica para que estos webinars mensuales sean posibles. Todos los meses, a las personas que no saben, nos dedicamos a hacer uno de estos espacios hablando de distintos temas relacionados al acoso escolar, a la crianza o a otros temas relevantes de salud mental, como lo es la prevención del suicidio. Los hacemos completamente gratuitos para poder alcanzar a muchas personas y que se puedan ir informando y sensibilizando en estos temas que pueden llegar a cambiar o incluso a salvar una vida. Entonces hoy tenemos por aquí a Julia, como nos comentó Ana Mari. Ella es una persona que ha trabajado pues en esta guía que yo también tengo por aquí, muy efectiva la información, muy bien resumida de cómo podemos empezar a conocer más de este tema. Entonces, Julia, si quieres, puedes empezar contándonos cómo llegaste tú a redactar esta guía preventiva del suicidio. Ok, ¿me oyen? Te escuchamos. Ok, bueno, mucho gusto y encantada de estar por aquí y de estar con Ana María, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Julia Goodrich, yo soy de Costa Rica, eh, soy la delegada ejecutiva de la fundación. Sí, tuve el suicidio de mi hijo de 14 años, ¿verdad? Y entonces tuve la oportunidad, porque aquí en Costa Rica no se hablaba de nada de suicidio, entonces tuve la oportunidad de que varias personas me llamaban como superviviente, Mm. ¿verdad? Entonces ahí fue donde empecé a aprender y con un señor, Mitch Anthony, que vino de Estados Unidos y nos dio varias sesiones en el Colegio de Médicos, en la Asamblea Legislativa. Entonces fui aprendiendo mucho del suicidio y mucho estudiando también. Gracias a Dios pude viajar a Argentina, pude ir a México, a varios lugares, y entonces ahí pues me conocí a muchas personas que trabajaban en suicidología, y entonces ahí fue donde empecé a pensar, porque la fundación íbamos a varios lugares fuera de San José, fuera de la capital, íbamos a lugares lejanos y las personas, muchas veces profesores o lo que fuese, me pedían que por favor les dejara algo de lo que yo había dado. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de iniciar con el libro de la guía preventiva. Excelente. Qué increíble oportunidad y qué forma de aprovechar algo que fue, me imagino, de haber sido muy fuerte para ti, para tu familia y que de haber marcado una diferencia significativa en tu perspectiva acerca de este tema del suicidio, ¿verdad? Es algo que no se habla mucho, como bien decías tú, es un tema que hay que llevar a muchos lugares y que hay que estudiar en nuestra región, creo, en Latinoamérica y alrededor del mundo sigue siendo aún un tema muy estigmatizado. Entonces creo que es muy poderoso que tú has convertido esta experiencia en algo que puedes compartir con otras personas, ¿verdad? Me parece una forma impresionante de transformar, como nos decía Ana Mari, ese dolor en algo más. Entonces, a ver, Claro. si pudieras contarnos un poco acerca de cómo fue para ti vivir esta experiencia de perder a un hijo a esta situación. Bueno, siempre cualquier pérdida trae dolor, ¿verdad? Pero la pérdida Ujú.
hijo es algo que no se puede nombrar, o sea, no hay forma de explicarlo con palabras, ¿verdad? A menos que vos lo vivas. Ujú, Y sí, es algo muy doloroso, te cambia la vida totalmente, ¿verdad? Eh, Te quedan muchas preguntas que no tuvieron respuestas, ¿verdad? Puesto que él quedó de una vez sin poder hablar y sin poder oírme, ¿verdad? Entonces, eh, hubo muchos porqués, qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, y eso es lo que hace la mayoría de las personas cuando hay un suicidio y que no logran saber el por qué, ¿verdad? ujú, Entonces, sí, eso fue algo muy, muy doloroso, pero porque hasta inclusive, Paula, vieras que el mismo año murió el papá, ¿verdad? mm, Entonces fue todavía más fuerte, ¿verdad? Que pues que el papá murió de una forma en un accidente y entonces me quedé sola con un niño de 8 años, ujú, tenía 8 años el menor y el mayor, que el mayor estaba estudiando fuera del país, estaba en el Zamorano. Entonces, fue muy doloroso porque mi hijo tenía que volver a estudiar y el de 8 años te quedas con la idea de que qué es lo que le di, qué le puedo dar al de 8 años que no le di al de ujú, 14, ujú, ni le di tampoco al otro que tenía ya 20, ¿verdad? ujú, Entonces, sí es algo muy doloroso que para mí, solamente Dios puede sacarte adelante, ujú. definitivamente. Y Sí, esa fue mi total. Qué valioso el que tú puedas compartir esto con nosotros. Te agradezco muchísimo la apertura para contarnos acerca de tu experiencia. Y sí, creo que para todas las personas es importante encontrar esas herramientas para asimilar algo tan fuerte como la pérdida de un hijo. También, como me decías, la pérdida de una pareja es algo que provoca un shock muy fuerte en el sistema familiar y que es algo igual que hay que procesar y que hay que asimilar. Tal vez quisiera empezar preguntándote entonces, en ese proceso de duelo, ¿qué herramientas, formas de pensar o cosas que escuchaste fueron útiles y qué cosas, otra vez, herramientas, formas de pensar que escuchaste no fueron útiles para ti en asimilar este duelo? Ay, mira, sí, fue muy difícil porque como fue hace tantos años, ¿verdad? Más de 37 años, el suicidio yo creo que ni existía Mm, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, eh, hubo hay personas pues que son un poco, eh, tienen poca sensibilidad y entonces te pueden decir, y mira, ¿y cómo fue? ¿Por qué lo hizo? ujú, Y otros que lo que hacen es que te juzgan como familia, como pareja, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que escuché? Bueno, en unos escuché palabras de que, ay, lo siento, pero yo sabía que no podían sentir lo mismo que yo. ujú, Entonces, yo creo que el decir lo siento no es suficiente. Yo creo que es mejor un abrazo, ¿verdad? ujú, Un aquí estoy, ¿qué necesitas o en qué te puedo ayudar? Que el decir lo siento, porque ujú, no es verdad, totalmente. Y eso fue lo que, digamos, a mí no me ayudó en nada en ese sentido. Estuve con un psiquiatra desde el mismo día que se me mató mi hijo, me dieron un psiquiatra. Entonces sí estuve muy empastillada todo el año. ujú, Cuando murió el papá, pues me dieron más pastillas, pero en esos momentos fue cuando yo conocí más del Señor Jesucristo y entonces creo que Dios fue el que hizo que pudiera hacerle frente a la situación de la muerte del papá. Sí hubo muchas cosas, como te digo, digamos, las religiones que muchas veces te dicen cosas también muy feas, ¿verdad? mm, Como que toda persona que se suicida va al infierno, que esto, que el otro, que no puedes ir a comulgar, que no puedes confesar. Es decir, algo espantoso. Las religiones para mí más bien no ayudan a una persona que, que ha tenido el suicidio de un hijo, ¿verdad? Pero yo casi siempre lo que hago es presentar a, a Jesús, ¿verdad? Como, como el Hijo de Dios y entonces, y hablar un poco de la palabra de Él. Y ahí fue donde yo puedo decirte que aprendí también lo que es la resiliencia. mm, Creo que sin la resiliencia no puede salir la gente, ¿verdad? ujú. De un suicidio de cualquier persona, no Total. solamente de un hijo. Que para compartir con las personas que nos ven, que tal vez no conocen mucho de esta terminología, ¿qué significa para ti la resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad
de enfrentar adversidades, fracasos, cosas de la vida, ¿verdad? Y que aún así poder levantarte, como dijiste vos, ¿verdad? Y ayudarle a otros, aún a pesar de tu dolor, y Ujú, empezás a ayudar a otros y sobre todo ujú, salís del encierro que te da el duelo, ¿verdad? El ujú, duelo quiere encerrarte como en un cuadrículo ahí, ¿verdad? Donde no puedes salir, sobre todo ujú. si el duelo es demasiado fuerte. Entonces la resiliencia es eso. Yo Sí. creo que la mayoría de las personas, Paula, cuando tienen unas crisis, el evento se vuelve amenazante totalmente para la persona, de lo que pasó, ¿verdad? Y no pueden enfrentarlo, no Ujú, lo saben enfrentar, no lo saben resolver y no saben ujú. cómo manejarlo, sobre todo una muerte. Una muerte no puedes manejarlo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y resolver. Es, sí, es una situación que te deja muy como sin herramientas, de no saber, cómo decías tú, cómo manejar, y es algo que no puedo revertir o no puedo resolver, por más que lo piense, que haga, que llore, que sienta, no es algo que puedo revertir. Entonces, sí, creo que es algo que deja a las personas un poco como en este limbo de no saber cómo manejar todo esto que estoy sintiendo, sabiendo que no lo puedo solucionar. Entonces, Exacto. sí, esa resiliencia igual yo fue algo que conocí trabajando en el tema del duelo, es aprender o obtener la capacidad de salir de la adversidad como una persona que aprendió algo, que sabe hacer algo diferente con el dolor o que saca algún Algo bueno. aprendizaje, algo de esto que sucedió, ¿verdad? Esa es una capacidad, creo, importante mencionar, que podemos empezar a desarrollar desde nuestra infancia. No es algo que desarrollamos únicamente en la adultez, sino desde que somos niños. Podemos aprender a ser resilientes, a saber cómo de la adversidad, ¿verdad? Sacar algo distinto, algo nuevo y de preferencia algo mejor. Y yo creo que es algo que deberían de enseñarse en los colegios, Mm, porque desde niños hay estrés, eh, ¿qué te puedo decir? Hay cosas que los chiquitos tienen de pérdidas, de fracasos, de cosas a que enfrentarse en la vida, adversidades. Entonces, enseñarles cómo sacar de eso algo para ayudar a otros, inclusive, ¿verdad? sí, totalmente. Y creo que eso es importante también, el hablar un poquito de que en la infancia y en la juventud también hay angustia, también hay estrés, también hay dolor, hay pérdida. Tal vez muchas personas cuando escuchan este tema del suicidio y se enteran que tantas personas jóvenes son quienes lo cometen, dicen, pero ¿qué problema puede tener un niño? ¿Qué problema puede tener un joven que sea tan grave? Entonces, Claro. tal vez te pregunto un poco, ¿qué perspectiva has tenido tú a partir de esto? ¿Qué perspectivas han cambiado para ti alrededor del suicidio? Especialmente siendo algo que se da mucho en niños y en jóvenes. Sí, bueno, aquí en Costa Rica estamos ya con niños, ¿verdad? Y con adolescentes y preadolescentes. Y también de los, ¿qué te puedo decir? De los 10 años, 11 años en adelante. Entonces, ¿cómo tratar esto? Yo te diría que ellos son los más vulnerables por causas socioeconómicas, Ujú, culturales, son como muy vulnerables a las emociones, como que ellos viven más emocionalmente, entonces cualquier cosa se les hace un mundo, ujú, ¿verdad? Entonces, tanto los niños como los adolescentes son los más vulnerables en todos estos problemas, pero, pero yo creo que no hay que buscar el por qué, porque nunca lo vas a tener. ujú, O tal vez decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué voy a quedarme en este hueco? Si no puedo solucionar, no puedo resolver, entonces, ¿qué puedo hacer por otros, verdad? ujú, ujú, Entonces, ahí es donde yo creo que uno tiene que salir adelante y que los muchachos también hay que enseñarles ujú. a resolver problemas, Totalmente. Paula, Sí. porque ellos no saben resolver problemas. A ellos cualquier cosita se les hace un mundo, ¿verdad? Ujú, ujú, Entonces creo que los niños y los adolescentes por eso son los más vulnerables, igual que los adultos mayores. ujú. En Costa Sí. Rica los adultos mayores están teniendo mucho eso. Ujú, Solo los internan, se quedan sin familia, entonces sienten que no tienen ganas de vivir, ¿verdad? ujú, ujú, Ahora, vos sabés que el suicidio tal vez no es un deseo de morir,
sino que es un dolor que no pueden soportar a veces las personas Ujú. y no Sí, saben expresarlo, ¿verdad? Ese dolor sí. que estén sintiendo, ¿verdad? Sí, me gustó mucho esto, ¿verdad? Que el suicidio no es necesariamente un deseo de morir, sino el no ver otra salida del dolor, de la angustia, de la soledad, de la pérdida de sentido, más que esto. Entonces sí, es una forma de enfocarlo que creo que cambia mucho esta perspectiva de, ok, esta persona no, lo que pasa es que no está encontrando cómo más salir de este dolor, de esta angustia, de esta soledad, y por eso es que está buscando esto. Entonces a mí me gusta mucho el regresar a, ok, sí, esta persona está teniendo este tipo de pensamientos, diciendo estas cosas, que parece ser muy drástico, pero lo que hay que ver entonces es qué hay atrás, qué está llevando a esta persona a tener este tipo de pensamientos, a decir este tipo de cosas, a buscar estas soluciones. Y cuando entramos desde esa, en vez de querer bloquear el sentimiento o querer sacar a la persona de pensar o de sentir así, Ujú. averiguar qué es lo que hay detrás, ¿verdad? Entonces abrir esa comunicación creo que es muy importante, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que la comunicación es lo más importante, ¿ah? Eh, Ujú, en la familia, en- desgraciadamente, eh, falta mucho la comunicación, ujú, no hay comunicación asertiva y también como que no estamos pendientes de las emociones de nuestros hijos o de los ujú, muchachos y creemos que todo es como muy light, como que no, pues, ujú, ¿qué te vas a preocupar por eso? O sea, para ujú, él es un mundo, pero para uno como adulto lo ujú, encuentra eso fácil, ¿no? ujú, ujú, Entonces, esa parte de comunicación, de que él pueda expresarse sin que uno lo juzgue, sin que uno lo critique, sin que uno, ¿verdad? Le diga cosas, yo creo que es lo más importante en cuanto a los padres. Lo mismo la persona que trata con un suicida, ¿verdad? ujú. Sí. O con un presunto suicida, ¿verdad? Totalmente. En esto que decías también del manejo de las emociones y cómo cambia en la niñez, la adolescencia, juventud hacia la adultez, a mí me gusta mucho decir que los niños no viven en su cabeza, sino viven en sus emociones. No razonan como un adulto, sino solo tienen sentimientos, emociones, sensaciones que no saben conectar cognitivamente de la misma forma que un adulto va sabiendo hacer. Por eso es que el cerebro se va desarrollando conforme los años pasan, ¿verdad? Ahí es donde conectamos esa habilidad de razonar, pero los niños viven en sus emociones. Y otra cosa que me gusta mucho decir es, no hay que juzgar con ojos de adulto los problemas de un niño o de un adolescente, porque no son un adulto, son un niño, son un adolescente que ve y juzga sus problemas con las capacidades que tiene en ese momento y en la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Entonces, sí, poner nuestro juicio de adulto en los problemas de un niño o un adolescente nos puede llevar a invalidar mucho esas emociones, a sentir que es algo exagerado y perdemos la capacidad, como decías tú, de entrar a averiguar qué más hay ahí, ¿verdad? De comunicar. Exacto. Entonces, ahí me gustaría entrar a otra pregunta de qué cosas debemos evitar y qué cosas deberíamos promover en nuestra comunicación con una persona que está teniendo este tipo de pensamientos, que expresa que está perdiendo mucho interés, esperanza, se siente sola, como, sí, qué evitar y qué deberíamos promover en esa comunicación. Bueno, hay factores protectores, ¿verdad? Que hay que conocerlos para poderle ayudar a la persona a buscar un apoyo. A veces no son las familias, porque las familias no entienden y creen que es manipulación, que Mm, eso es otra, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. No creer que es manipulación siempre, sino buscar a ver por qué se dan esos pensamientos ujú, y que el joven pueda expresarlos. Eso para mí sería lo más importante. ujú, Luego es que no decirle, bueno, como te dije, no criticar, no juzgar, estar ahí, que eso es muy importante, ujú, estar siempre, decir, aquí estoy para lo que necesites, a la hora que necesites. Tal vez no entiendo lo que estás sufriendo, ujú, pero puedo tal vez ayudarte buscándote un grupo de apoyo o buscándote algún apoyo en alguna persona, en fin, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se le puede decir al joven y que él no se sienta acosado. ujú, No le puedes dar tus ideas de lo que es el suicidio, ¿verdad?
no decirle así exactamente, el suicidio es esto, no te has dado cuenta, o regañarlo, o lo que sea, sino más bien es estar, oír. Yo siempre digo, Paola, que el suicidio es un mudo hablándole a un sordo, Mm, porque el muchacho no sabe cómo expresar y uno no ujú, sabe cómo oír. ujú, ¿Verdad? Está la comunicación asertiva, pero muchas veces no sabemos que tenemos que tener una comunicación asertiva con una persona que está pensando inclusive en el suicidio, ujú. ¿verdad? Sí, es qué importante aprender a escuchar, ¿verdad? Porque aprender a hablar o a comunicar o a decir, tal vez es hasta un poco más fácil que aprender a escuchar, porque nos mueve mucho, nos mueve heridas propias no resueltas, nos mueve el orgullo incluso de sentir que estoy haciendo algo mal o que esta persona me está viniendo a poner enfrente y me está diciendo que soy mala mamá o que soy mal papá o que no le estoy dando suficiente, cuando realmente lo que me está diciendo no es eso, sino es necesito algo. Y eso es lo que logramos averiguar al aprender a escuchar para entender en lugar de escuchar para responder, ¿verdad? El aprender a escuchar, qué importante. ¿Mm? ¿Cómo podemos o qué podemos agregar a nuestra forma de comunicarnos, crees tú, para escuchar mejor a las personas que se nos acercan a hablarnos de estos temas? Bueno, por lo menos lo que hago es, bueno, ya ahora no estoy interviniendo porque yo no soy psicólogo, pero en el tiempo en que sí estuvimos, porque la fundación fue la pionera, se podría decir, aquí en Costa Ujú, Rica de este tema. Entonces sí, la gente nos llamaba y nos decía, ¿verdad? Que tenían un hijo, que tenían esto y lo otro. Entonces, lo que yo podía decirles es, bueno, ¿cómo escuchar? ujú, Es más bien callarse, uno. ¿Por qué? Porque si vos me empezás a hablar muchas veces, pero es que, y entonces ya ujú, interrumpís a la persona, ¿verdad? Cuando te quiere explicar. Entonces, como decís vos, el escuchar es indispensable, ujú, ¿verdad? Y no quitarle el habla a la otra persona. Y luego, pues, indagar un poquito de cómo, una cosa que yo siempre digo, algo diferente decir, ¿cómo estás, Paula? Vos me ujú, decís bien, pero si yo te digo, ¿cómo te sentís, Paula? ujú, Es muy diferente, ujú, ¿verdad? Entonces, ujú, como empezar a ver esa parte de ellos, de cómo te sentís, ujú, qué pensamientos te vienen a la mente. Yo estoy aquí para ayudarte, ujú, no estoy para juzgarte. Los pensamientos suicidas muchas veces vienen porque hay un dolor interno que no sabes cómo comunicarlo, pero aquí estoy yo para ayudarte y empezar a ver cómo hacer para que la persona ya no sea muda, sino ujú, que pueda hablar poquito a poco y conforme lo que ella te va diciendo, vos entonces ya podés eh, abrir tus oídos bien y ujú. poder entonces ayudarle, ¿verdad? Pero Total. eso de que es un mudo hablándole a un sordo es lo más cierto que yo Ujú. he hecho Sí, o he sí, dicho. te la voy a robar seguro, porque sí, es impresionante lo mucho que nos cuesta eso, ¿verdad? El escuchar algo, especialmente otra vez cuando es algo que me mueve o me toca heridas o me genera algún tipo de reacción. Es fácil entrar en este modo de comunicación donde estoy tratando de convencerte de no sentir lo que sentís o no pensar lo que pensás, sino decirte no, pero es que tú deberías sentir esto o pensar esto o enfocarte en esto o dejar de pensar en esto o hacer lo otro. Y muchas veces esos consejos vienen de un lugar de querer ayudar a la persona cuando no es siempre lo que necesita. Y yo pienso mucho también el tono en el que decimos las cosas es tan importante. Ana Mari dice siempre que es más importante cómo decimos las cosas que el contenido de lo que estamos diciendo. Porque si yo te doy estas recomendaciones encima con un tono de regaño, de crítica, de ya me tenés harto con estar hablando de esto, es que tú siempre venís con estos problemas, agrega una carga de culpa, de ya no debería sentir, no debería pensar, qué aburrido esto, solo soy una carga más para esta persona. Entonces, el tono importa muchísimo a la hora de comunicarnos y creo Sí. que también es súper importante aprender a controlar esto, ¿verdad? Yo una de las cosas que pensé cuando mi hijo se suicidó es cómo interpretó él, Ujú, porque las personas interpretan diferente.
Entonces, ¿cómo es que los jóvenes interpretan sus situaciones? ¿Cómo interpretan a sus padres? ¿Cómo interpretan el colegio? ¿Cómo interpretan cuando les decís que tienen que sacar buenas notas? Mm, Ellos tienen una interpretación y no la dicen porque es contraria a la tuya, ujú, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Ver ujú, qué están interpretando ellos del mundo, de sí, la vida de ellos, ujú, del futuro, del pasado. Por ejemplo, digamos, si vos has tenido un abuso sexual y viene una persona con abuso sexual, si no está sano, ujú, no puedes ayudarle porque ujú, te va a descompensar a vos, tal vez, ¿verdad? Si no está sano. Pero si está sano, más bien al contrario. Porque, ujú, digamos, cuando yo les digo, chicos, es que a mí se me suicidó mi hijo y yo quiero saber qué piensas de esto para poder a veces entender por qué él fue que lo hizo. ujú, Entonces él como que coge fuerzas y le da esperanza y entonces ya empieza a hablar y entonces es diferente, ¿verdad? ujú, Pero sí, ellos interpretan y se hacen un pensamiento que trae una creencia errónea. ujú, Todo viene así como un círculo, ¿verdad? Una creencia errónea, después de la creencia viene el valor que se da por sí mismo o el valor a ese pensamiento, a esa ujú, creencia, y entonces ya actúan, que ujú, ahí es a donde hay que entrarle antes de que actúen, ¿verdad? Sino sí. pensar la interpretación. Ujú. Y esa interpretación, justo muy del lado de la psicología, ¿verdad? Entender cómo funciona este proceso, el autoestima de la persona, su sentido de identidad, las cosas que escucha de su familia, cómo se siente de capaz o incapaz en el colegio, con sus amigos, en algún deporte, todo eso alimenta el que una persona tome una interpretación más positiva o más negativa de las cosas. Y ahí es donde entra la importancia para mí de la salud mental, del Exacto. asistir a terapia, no cuando las cosas ya están graves o no porque algo malo me está pasando o porque yo estoy mal, sino porque es importante aprender a entender la mente y Por a supuesto. aprender a qué hay dentro de esto que yo veo en mi proceso de pensamiento que yo puedo cambiar, que yo puedo mejorar, que yo puedo entender. E igual para los papás, especialmente cuando tenemos hijos chiquitos, hijos adolescentes, escucharlos y poder escuchar y dejar que hablen, hacer preguntas. Es un proceso que también yo tengo que aprender a hacer. Los papás Por no vienen supuesto. con manual, no saben cómo ser papá o ser mamá. Ana Mari también habla mucho de que vamos a la universidad para nuestra profesión, 4 años más, maestrías, doctorados, pero para ser papás no vamos a la universidad ni al colegio. Entonces, dentro del proceso de terapia, también lo que podemos trabajar es aprender a bajar nuestras defensas para poder escuchar a nuestros hijos y saber cómo ser entonces un espacio de más tranquilidad, de emociones más reguladas en mí, para poder responder con unas emociones reguladas a mi hija o a mi hijo. Si yo estoy disregulado en primer lugar, ¿cómo espero también contestar con empatía, con tranquilidad? Entonces, creo que es algo importante de empezar a, como te digo, a atender antes de que suceda algo grave o antes que se convierta en un problema fuerte. Sí. Pues otra cosa que hay que quitarse de la mente de uno como persona adulta es que toda persona que se va a suicidar tiene que tener una depresión. Mm, Y eso no es verdad. ujú, Por ejemplo, mi hijo no presentó problemas de depresión. Entonces, porque una depresión es más fácil que vos la captes, ujú, ¿verdad? En un muchacho o en un niño. Pero cuando no te dan, no hay depresión, entonces el muchacho está igual, inclusive contento, alegre, va al colegio, tiene amigos, o sea, ahí es más difícil. Entonces, el tiempo que puedas pasarlo con él. En la época en que mi hijo se suicidó, yo estaba estudiando decoración de interiores y el papá era político, entonces había muy poco tiempo para compartir mm, con él como adolescente. Con el ujú, niño no, porque yo me lo llevaba. Y el mayor ya estaba estudiando. Entonces él quedó como en el medio y con falta de tiempo con los padres, como para poder preguntar, yo pienso esta tal, esto, ¿qué dicen ujú, ustedes? ujú, Esa clase de conversaciones y ahora se está dando más grave por ujú, causa de los teléfonos, ¿verdad? ujú, Entonces, eh, los padres pasan mucho en el teléfono, o pasan trabajando o pasan en la computadora. Entonces, ese tiempo
que estamos perdiendo es lo que hace que se pierdan las familias, que se pierda la educación, los valores, el propósito de vida, todo, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tiempo también. Sí, totalmente. Y tiempo de calidad, ¿verdad? También, si pasamos tiempo juntos, yo escucho muchas familias, por ejemplo, que su hora de pasar tiempo juntos es, todo el mundo se tiene que sentar a cenar, a la hora de la cena, todo el mundo está sentado en la mesa del comedor, pero estábamos toda la cena viendo la tele, o sentate bien, come bien, hace bien, no hagas, otra vez te fue mal en el examen, no hiciste tu tarea, no ordenaste el cuarto. Entonces, es tiempo que estamos pasando juntos, sí, pero ¿qué tan de calidad es ese tiempo que estamos pasando juntos? Asegurarnos que esos momentos que tenemos sean placenteros en la mayoría de lo posible, para que sea entonces, hay momentos donde hay que regañar, sí, pero también hay momentos donde es importante tener una interacción placentera, que sea alegre pasar tiempo juntos y que no sea, otra vez me toca bajar a cenar, ¿verdad? Entonces, eso, tiempo de calidad y asegurarnos que sea agradable también para todos pasar ese tiempo juntos. Claro, así Ujú. es. Justo con lo que mencionabas de el hecho que no todas las personas que deciden tomar la decisión de quitarse la vida están deprimidas, te pregunto, ¿cuáles son algunos indicadores que sí podemos observar, aparte de la depresión, porque sí es algo que puede dar señales, Sí, claro. pero incluyendo los síntomas de la depresión, ¿cuáles son algunas otras señales que podemos observar en las personas a nuestro alrededor que nos podría Mira, indicar que están en este lugar? se aíslan un poco, Ujú, ¿verdad? Son personas que se aíslan, son personas tal vez que ya no disfrutan de lo que hacían antes, digamos, si tenían algún entretenimiento, ya no lo hacen, no les gusta salir, no les gusta compartir con los amigos, o digamos, inclusive un adulto, el alcoholismo, ¿verdad? Que empiece a ujú, tomar más de la cuenta, o un abuso sexual, o una persona que haga ya amenazas verbales como yo estoy de más en este mundo, la verdad es que a mí nada me gusta, van a ver cómo estoy sin, cómo van a vivir sin mí. Nada ujú, de eso dijo mi hijo. Esto es lo ujú, que he aprendido de ujú, otros, ¿verdad? Pero mi hijo nunca dijo esas cosas. Pero sí, hay varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, Paula, nosotros tenemos algo que si la persona no, ustedes como psicólogas no le encuentran que es bipolar o que tiene esquizofrenia o que tiene alguna cuestión mental, les pedimos que vayan donde un neurólogo y se hagan un examen de neurotransmisores. ujú, ¿Por qué? Porque los neurotransmisores son muy importantes en cuanto a las hormonas y todo. Entonces hay que detectar si el niño o el adolescente tiene algún problema mental verdaderamente o si es nada más la parte emocional que ujú, está haciendo, que les está llevando al, al hueco, digamos, de decir no hay ujú, salida o ven el túnel, ¿verdad? Que lo que llamamos la visión del túnel, ujú, que no le ven salida al asunto, ¿verdad? Pero sí hay varias cosas, ¿verdad? La agresión, por ejemplo, ¿verdad? Que ellos se vuelven agresivos, que buscan la soledad, que, ¿qué te puedo decir? Que no saben cómo aceptar la frustración. ujú. eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, es que hay tantas, ¿verdad? Que tendríamos que hacer una charla o un taller, ¿verdad? Casi, para poder Sí. decirte la cantidad de cosas que dan. Pero yo veo las verbales, las no verbales, después Ujú, están los factores de riesgo que son psicosociales, económicos, familiares, etcétera. ujú, Entonces, nosotros, por ejemplo, en la fundación, lo que más hacemos es hacer un énfasis en los factores protectores para que los padres se den cuenta si ellos están ujú, eh, dándoles a los muchachos o haciendo un ambiente protector para que si el muchacho tiene ciertas ideas, ver cómo hacen para poder protegerlos más, digámoslo, ¿verdad? ujú, Porque a veces uno dice, un factor protector, bueno, un factor protector es el estudio, ujú, pero uno no lo ve como un factor protector, sino como una obligación del niño. Pero sin embargo, si el niño o el adolescente está estudiando, es un factor protector, ¿verdad? ujú, ujú, El trabajo, la parte afectiva, eso es muy importante, Paula. Eh, y yo creo que en eso, pues, fue un fallo mío, ¿verdad? Eh, que uno cree que ya a los 14 años el muchacho no necesita un abrazo, un te quiero, te ujú, necesito, estás muy bien, vas a salir adelante, mi amor.
saliste mal en un examen, pero en el próximo Ujú, vas a estar bien. O sea, esa parte afectiva para mí es indispensable y ujú. es un factor protector, Sí. ¿verdad? Y con esto que decías del estudio, del trabajo, entran también las personas de edad avanzada, que están también dentro de esta categoría de personas en riesgo, Claro, porque el dejar de trabajar, dejar de aprender, de estudiar, de generar más conocimiento, pues es un poco monótono. Las personas en particular que se jubilan y que ya no están trabajando, pierden una gran ancla del sentido, del hacer algo y sentirme útil en la sociedad, que es el trabajar, producir. Entonces creo que también es un tema que, como tú dices, tal vez no enfocamos siempre como un factor protector, pero sí es muy importante para sentirnos socialmente capaces, como que somos parte de algo, como que somos productivos. No debe ser nuestro sentido, todo, pero sí. sí es importante mientras lo podemos tener. Un sentido de pertenencia, por ejemplo, Ujú, los valores que se inculquen, ¿verdad? En la familia. Hay muchachos que me dicen, no, yo sé que no lo voy a hacer porque en mi familia, me han enseñado que esto no está correcto, ¿verdad? Pero no me faltan ganas, digamos. ujú. Entonces Sí. ahí es una oportunidad para hablarle de cuáles son los valores que él tiene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Ujú, sí, los factores protectores también en esos muchachos de 18 a 25 años, a 30 años, por ejemplo, ahora en la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, aquí en ujú, Costa Rica, yo no sé allá, pero aquí en Costa Rica fue algo terrible. La ujú. pandemia, hizo que los factores de riesgo se incrementaran en una forma increíble, ¿verdad? Por eso mismo, exactamente, ¿verdad? Sí, creo que es muy importante también entonces em, aprender, que es algo que podemos hacer dentro de un proceso de terapia, a encontrar anclas fuera de solo mi trabajo, que mi Claro, trabajo no sea toda mi identidad, toda mi vida, todo mi sentido de que estoy haciendo algo, sino encontrar otras maneras de encontrar ese significado, buscar otras formas de llenar esta sensación de necesito algo en mi vida que me dé ese significado. sí. Entonces sí, importante como adultos saber que esto es algo que también podemos aprender a hacer, no es algo que solo ocurre en niños, adolescentes, sino también en personas adultas. ¿Ok? ¿Sabes una cosa, Paula? Yo Ujú, creo que el mundo nos ha enseñado a hacer, pero no a ujú, ser, ujú, ser yo, quién soy yo, ujú, dónde voy, por qué estoy, qué es lo que voy a hacer. Dios me ha dado un propósito en mi vida. Este, entonces, el hacer se vuelve que sea lo más importante. ujú. Entonces, no es hacer, sino ser, Total. ¿verdad? En inglés yo leía este dicho que es no somos human beings, no human doings. O Exacto. sea, somos seres humanos, no haceres humanos. Entonces es esa diferencia entre el ser y el hacer. Estoy súper de Claro. acuerdo contigo. Esto que decías también de la capacidad de regular las emociones, creo que es una habilidad que a toda edad es sumamente importante de tener y es un factor de riesgo para jóvenes y para niños, personas que no saben cómo regular las emociones fuertes que sienten o cómo tener este sentido de resiliencia al pasar por algo que me mueve mucho emocionalmente y no encuentran formas de regularse que veo mucho ahora es que vale el uso del celular, de los videojuegos, el buscar dopamina constantemente en el celular, es los impulsos de agresividad o el retraimiento, el encerrarse, todas estas son formas de tratar de regular, de balancear o de manejar ciertas situaciones de conflicto, de emociones muy fuertes, que los jóvenes esa es la forma en la que lo están buscando. Sí. Y esto ahí entra entonces la conducta impulsiva, las conductas de alto riesgo, las drogas y el alcohol también son una forma en que los adolescentes buscan regular emociones. No siempre es un berrinche o una rebeldía, sino está buscando formas de regular todo esto que siente y aprender eso. La regulación emocional para mí es menos violencia, menos suicidio, menos personas solas, menos relaciones conflictivas. Entonces Nosotros, sí, qué importante. sí, aquí nosotros en Costa Rica le decimos, no sé, que me imagino que vos también, inteligencia emocional, Ujú, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos luchado con el MEP, o sea, el Ministerio de Educación, que le enseñen inteligencia emocional a los niños, ujú, ¿verdad? Porque la inteligencia emocional
te lleva al autocontrol, al autoconocimiento, a la empatía. Entonces el niño aprende muchas cosas desde pequeño. Entonces cuando llega el problema o llega la situación o llega la crisis, ya sabe cómo autocontrolarse, etcétera. Esos pensamientos, todos estamos con pensamientos todo el día. ¿Cuántos pensamientos tenemos durante un día? O sea, todo el tiempo lo estamos usando la mente, ¿verdad? Entonces, creo que por ejemplo, una de las cosas que hice con mi hijo pequeño fue enseñarle porque a él le empezaron a decir el huerfanito, ¿qué te puedo decir? Que se había quedado sin el hermano y sin el papá. Entonces empezaron a hacerle una especie de bullying, ¿verdad? Entonces yo verdaderamente lo que hice fue darle a él y decirle, no, mi amor, usted tiene un padre que es Dios, y le enseñé la palabra, le enseñaba versículos bíblicos donde él empezó a tomar como fuerzas, como seguridad, como, eh, ¿qué te puedo decir? Yo soy diferente, digamos, a mis hermanos, yo soy otra cosa. Y entonces, inclusive ahora ya, gracias a Dios, está casado y tiene 4 hijos, pero fue muy difícil. Es muy difícil cuando has tenido un suicidio en la casa, ya sea de un hijo, un hermano, un pariente o lo que sea, no sabes cómo tratar a los demás, ¿verdad? Y si presenta algún síntoma, cualquiera, que se te parece al de la persona que murió, puedes entrar en pánico si no tenés. Por eso es que yo empecé a estudiar sobre el suicidio, para poder conocer las señales, los factores, los factores protectores, todo esto para poder ayudarle a mi hijo menor, ¿verdad? Ayudarle al Sí. mayor también. A mí me gusta mucho esta metáfora de la mascarilla de oxígeno en el avión, que cuando a ti te dan las indicaciones, te subes a un avión y te dan las indicaciones de seguridad, lo que te dicen es, en el momento en que caen las mascarillas de oxígeno, póngase usted la mascarilla primero antes de estar ayudando a otras personas. ¿De qué le sirvo de apoyo a alguien cuando yo no sé lo que estoy haciendo, no tengo guía, no estoy bien? Entonces, informarte para poder ser una ayuda mejor, creo que es algo muy, muy importante dentro de tu historia. Y leía algo cabal aquí dentro del manual que dice promoción de la expresión de emociones. A los niños y jóvenes se les debe enseñar a tomar sus sentimientos con seriedad y alentarlos a confiar en sus padres y otros adultos. Ahora, para poder confiar en otros adultos, tengo que saber que esos adultos están formados y saben cómo manejar y cómo recibir a una persona que me viene a contar que está teniendo estos pensamientos o estas emociones. Si yo voy con un adulto que no sabe cómo manejar este tema, pues eso es lo que va a hacer, un adulto que no sabe cómo manejarlo y que tal vez no va a saber expresarse de la mejor forma o no va a saber qué hacer con lo que le estoy diciendo o a quién referirme o cómo buscar apoyo para mí. Entonces, para que los niños, adolescentes y los adultos incluso podamos tener esa confianza de expresar nuestras emociones, también es importante que las personas estén formadas. Creo que dentro de los colegios mencionaban mucho en el manual que son un punto muy importante para la prevención del suicidio porque ahí es donde hay muchos niños, ahí es donde hay muchos jóvenes. Sí. Entonces, no sé, ¿qué has visto tú en tu trayectoria que es importante esta formación de adultos que tienen contacto con personas, con jóvenes, para poder hacer estos acercamientos de la mejor manera? Sí, el problema que hemos tenido, bueno, no, aquí en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en ocasiones se le zafa a un profesor o se le ocurre decir, tengo problemas con tal chiquito, digamos, ¿verdad? Y entonces eso se riega por el colegio, por la escuela, y entonces el chiquito ya empieza a ver que pierde la confianza, ¿verdad? Y pierde la confianza porque ya lo ven a él como un loco, ¿verdad? Ese chiquito está loco porque lo van a mandar donde una psicóloga. Perdona, pero así sí dicen siempre, Sí, ¿verdad? sí, total. Vemos casos así todos los días acá. Totalmente, ¿verdad? Sí. O sea, un chiquito que va donde una psicóloga, ese chiquito está loco, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado esto de la confianza, sobre todo guardar el secreto hasta que puedas ver el nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque el chiquito te tiene confianza, pero vos tenés que saber que al ver vos el nivel de riesgo, tenés que medir la confianza o cómo buscarle ayuda.
ayuda, Ujú, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo haces? Eh, ujú, creo que el conocer el nivel de riesgo es muy importante. ujú. Entonces, Contanos un poquito más de este tema del nivel de riesgo. bueno, es que hay nivel de riesgo bajo, mediano, alto, ¿verdad? Ujú, Entonces hay varias formas de medir ese riesgo. Y entonces, eh, un ejemplo, una chiquita que tuve un año entero conmigo y, bueno, 6 meses eran. Y ella estaba muy bien, pero de un momento a otro me llama de la provincia donde ella vivía y me dice, ya yo les decía que me dijeran Julia. ujú, Me dicen, Julia, vieras que ya pensé que sí, voy a suicidarme siempre. Le digo yo, ¿de veras? Me dice, sí, pero usted no puede decir nada porque usted me lo prometió. Entonces le dije, no, yo no estoy diciendo nada, pero decime ujú, por qué. Entonces me dice, bueno, es que no le encuentro el sentido a todo lo que hemos hablado y que no sé qué. Entonces ahí sí le pregunté, por ejemplo, bueno, ¿y cuándo pensás hacerlo? Y me dice, el día de mi cumpleaños. Ajá, ¿y cuándo cumplís años? Dentro de 2 días. Ah, ¿y con qué lo pensás hacer? Entonces empecé a preguntarle, hay ciertas preguntas, por ejemplo, si tiene el método a mano, si ujú, el método es letal, si está sola mucho tiempo, todas esas cosas te van viendo el nivel de riesgo. Esta chiquita tenía ya la cuerda en el garaje y todo, entonces ahí yo no pude guardarle el secreto, yo tuve ujú, que llamar a la mamá y decirle, hágale una fiesta para el cumpleaños, disfrute con su chiquita, hágala sentirse bien a ella, invite a todas las compañeras, quite la cuerda que está en el garaje, ujú, inclusive mi esposo y yo fuimos al cumpleaños y bueno, yo la abrazaba y la besaba y le decía cómo es que estaba deseando verte, en fin. La cuestión es que la chiquita sigue viva, gracias a Dios, ahora está en la universidad, pero nunca más me volvió a hablar, ujú, ¿verdad? Porque para ella ujú, yo le falté la confianza, ujú, pero yo tenía que hacerlo por el nivel de riesgo, ¿verdad? ujú, Por ejemplo, mi hijo encontró la pistola en la casa en la mesa de noche. ujú, Entonces, lógicamente, si tenía pensamientos y estaba solo y no estaban las empleadas, no estábamos nosotros, en fin, entonces lo letal, por ejemplo, ¿por qué ujú, se suicidan más los hombres que las mujeres? Porque los hombres buscan el método más letal, ¿verdad? Y la mujer es menos letal, que si pastillas, que se ujú, cortan, que esto, que el otro. Entonces, por eso hay más suicidios de hombres. Pero ujú. el nivel de riesgo tenés que verlo con el método, el tiempo que tenés por delante para ver si ya lo ves decidido. Es decir, ahí es donde tenés que ver el nivel de riesgo, ¿verdad? Sí, y muy importante esto que decías, que un factor de riesgo también es la accesibilidad que tienen las personas a medios letales. Cuando hay pastillas, cuando hay alcohol, cuando hay armas, cuando hay medios letales que están muy cerca o muy disponibles para una persona que está teniendo este tipo de pensamientos, lo sepamos o no, es un factor de riesgo importante que podría llevar a que esto se consume. Entonces, sí, Exacto, importante tener esto en cuenta. Una persona que tiene acceso a medios letales está en mucho más peligro que una persona que no. Sí, exacto, exacto. ok. A las personas que nos acompañan, olvidamos decirlo al principio, pero hay una sección abajo en su pantalla que se llama Q&A. Es una Q y una A y ustedes ahí pueden colocar sus preguntas. Estamos a unos minutos de cerrar nuestra entrevista, entonces cualquier pregunta que tengan es anónima por este medio, la pueden hacer por ahí y nos encantaría responder. Entonces en la sección de Q&A, cualquier pregunta que se les ocurra, algún tema que quieran que expandamos, por favor, tomen toda la confianza de preguntarnos por ahí. Ahora, vamos a ver qué otras preguntas tenía guardadas por acá. A ver. Sí, justo Ana Mari nos decía, qué difícil el querer encontrar una respuesta eh, cuando no la hay, acerca de por qué una persona tomó una decisión así. Mm, el querer buscar la respuesta es querer, como tú decías, encontrar otra vez esa seguridad o esa forma de comprender, de asimilar, de querer salir de este hoyo en el que nos sentimos emocionalmente. Pero en mi perspectiva como psicóloga, y tú que lo viviste, el preguntarnos por qué nos deja con más preguntas y con más inquietud de lo que realmente nos ayuda a entender. ¿Qué piensas tú? Mira, yo me pregunté muchísimas veces el por qué, para qué, si tenía todo lo que él necesitaba, tenía todas sus necesidades básicas cubiertas, teníamos empleadas, había dinero suficiente, estaba en un excelente colegio, tenía su novia,
sea, no había nada de lo cual yo pudiera decir, le falta Mm, algo que él extrañe, ¿verdad? Entonces yo decidí, porque lo único que yo pensaba y le preguntaba a él era el por qué, pero para mí esas preguntas se quedan sin respuesta a menos que él pueda hablar y decir o que haya hecho otros intentos antes y ujú, entonces una psicóloga lo haya atendido y la psicóloga ya sepa, ¿verdad? ujú, Que el muchacho tuvo ciertos intentos por tal razón. Entonces la psicóloga le puede decir a la mamá. Sin embargo, yo creo que siempre se le culpa a los padres, siempre, mm, casi siempre, ¿verdad? O a la novia, o al novio, o porque ahora que es bisexual, que el otro es acá, y entonces ujú, yo creo que lo más importante es no buscar los culpables, ujú, ¿verdad? No buscar culpabilidad en nadie, sino ujú, decir, tomó la decisión, hay que respetar ya la decisión que él tomó, no estamos de acuerdo, nos duele, y ese dolor se va a quedar siempre, no es un dolor que se quita con un jabón, ¿verdad? ujú, Ni con nada. Hay personas que empiezan a tomar o a fumar o a drogas o lo que sea, pero tampoco se les quita, ¿verdad? ujú, Para mí, como te digo, solo un sentido de vida, un sentido, un propósito, ¿verdad? En la vida de ayudar a otros adolescentes o a otros padres es lo que te podría ayudar a un sobreviviente, ¿verdad? ujú, ujú, Superviviente, o un grupo de apoyo con una psicóloga, como ujú, vos, ¿verdad? Que puedes, digamos, ver exactamente cómo les ayudas y qué pueden hacer para que la persona deje de preguntarse, porque la culpa es lo primero que viene a uno y ujú, esa culpa se puede quedar años, de años, de años. Entonces, lo primero que tienes que tratar es la culpa, ujú, ¿verdad? Una vez que trates la culpa, entonces buscar cómo salir adelante con resiliencia y con ujú, otras ujú. cosas, ¿verdad? Sí, súper. Mm, Quería preguntarte para ir dándole algo de cierre a nuestro tema. Le recuerdo a las personas que están con nosotras cualquier pregunta que tengan, algo que quieran que expandamos, incluso un comentario o algo que nos quieran compartir, lo pueden dejar en la sección de Q&A y será un gusto. Gracias. Sabiendo que este, Julia, es un tema tan estigmatizado y que tiene tanto tabú, encima en Guatemala te sé decir que sí, es muy así. ¿Cómo dirigimos a las personas a buscar apoyo sin que se cierren, sin que se bloqueen y sin que se sientan juzgadas o juzgados? Porque sí es algo pues importante aprender a hacer. ¿Cómo referirles a que busquen este apoyo sin que se cierren? Mira, es difícil eso. Volvemos a la resiliencia, a las habilidades emocionales, a conocer las señales, a ver los factores protectores, todo eso. Pero yo creo que sería lo más importante es hablar del suicidio. Mm, Hay ujú, mitos, ¿verdad?, que se hacen a través del suicidio y uno de los mitos es que no se debe de hablar ujú, de eso. ujú, Pero si los muchachos ven de todo en los teléfonos, por favor, ujú, o sea, cualquier padre puede hablarles de lo que sea que ya ellos conocen más que uno. ujú, ujú, Entonces, ¿cómo? Yo creo que el hablar del suicidio fortalece la vida, ujú, más bien. No es que más bien hablar del suicidio te va a llevar a matarte, sino que te fortalece la vida, el poder verlo como algo normal, que estás sintiendo, que estás viviendo, que ujú. podemos ayudarte, que hay que ver si tienes pensamientos que te llegan que son no tan correctos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, algo que mencionaban mucho también en la guía de esta Fundación Rescatando Vidas es que mm, es normal en ciertos momentos de la vida tener pensamientos acerca de querer morir, tener muchos sentimientos de angustia, de soledad, es normal. Lo que sí podemos aprender a hacer es a manejar esos pensamientos, a expresar esas emociones y a saber entonces encontrar el apoyo en el momento en que lo necesitamos. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en que no hablar del tema lo estigmatiza más, lo hace algo más tabú, más silencioso. Me debería sentir mal por sentir, por pensar, porque tengo todo y porque aún así me siento así. Bloquea a las personas entonces de buscar la ayuda que les podría dar ese enfoque distinto de la vida y de los problemas que estén pasando. Entonces, estoy de acuerdo. Me gustó mucho esto. Hablar de la muerte, hablar del suicidio fortalece la vida. ¿Ok?
Yo podría quedarme aquí una hora más contigo, Julia. Qué valiosa la información que nos has compartido el día de hoy. Les Yo recordamos a las espero que personas, así sea. sí, les recordamos a quienes nos acompañan que esta guía preventiva de la Fundación Rescatando Vidas es súper, como ven, efectiva. Tiene un montón de información bien resumida, con palabras entendibles, con un montón de cosas que ustedes pueden ir aprendiendo acerca de este tema para informarse, para poder ayudar a otras personas a que se informen. Julia, ¿tienes algo que nos puedas compartir de redes sociales o algo en donde podamos encontrarte a ti, encontrar más información? Mira, este año he estado un poquito menos metida yo en las redes porque ha sido demasiado, ¿verdad? Pero pueden meterse en a ver, info arroba fundarevi, punta Ujú. de fundación, REVI, arroba Gmail, creo que es Gmail, no, perdón, arroba fundarevi, fundarevi.cr, Costa Rica. Súper. Vamos a ¿Ok? poner por aquí el link y toda la información que tengamos para compartir con quienes nos acompañan. Exacto. Y Ana Mari, te dejo el cierre de esta maravillosa entrevista. Gracias, Paula. Un gusto, Julia, gracias a ti. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Pau, por una excelente entrevista. Gracias, Julia, por acompañarnos. De verdad que no alcanza el tiempo y seguro lo repetimos porque creo que es algo súper importante. Con mucho gusto. Gracias por tanto valor que aportas a la sociedad, no solo de Costa Rica, sino de todo el mundo. Y gracias por esa guía que escribiste que definitivamente seguro ya ha salvado muchas vidas y seguro va a salvar muchísimas más. Bueno, acuérdate, Ana María, que nadie salva a nadie, pero sí rescatamos. Sí, sí, total, Rescatamos vidas. A veces total. cuando me dicen eso de que yo no salvo a nadie. No, Yo no, lo no. que hago es De rescatar. hecho, claro, de hecho, yo siempre le digo a los papás que llegan con adolescentes o niños suicidas, les digo esto, y es, tu hijo va a vivir si quiere vivir y va a morir si quiere morir. Eso no, cabalmente hablando de, pero ¿qué estoy haciendo con mi hijo para que, Sí, es como, no, no todo tiene que ver con papá y mamá, como dices tú, siempre nos culpan a los padres, pero no, no está ahí la respuesta muchas veces. así Y es. algo que nosotros como psicólogos hacemos siempre en el contrato psicoterapéutico es desde la sesión uno el cliente sabe que la información es confidencial, excepto si hay ideación suicida, intentos suicidas y otro tipo de conductas que pueden ser causar un daño físico real a ellos o a otros. Entonces, ellos ya lo saben, pero la mayoría de gente de la que tú nos hablas es gente que no está yendo a terapia, ¿verdad? Entonces no tienen este encuadre y cuando sí se les dice y llega ese momento de, ok, sabes que con lo que acabas de decir tengo que hablar con tus papás, pues se molestan, claro, pero lo saben porque estuvieron de acuerdo desde la sesión uno. Y si no Claro, están de acuerdo, váyase, porque yo no me puedo comprometer a ayudar a alguien y guardar confidencialidad sobre algo que puede terminar con la vida de alguin, ¿verdad? así es. Exactamente. Sí. Muy En bien, Pienso muchísimas Puedo, gracias por haberme invitado. claro que sí. En Ok, Pienso Puedo, les hemos dejado ahí el link de Calendly donde pueden pedir una cita y nosotros tenemos varios procesos de terapia que podemos utilizar para personas con ideación suicida. No dejen de hacer una consulta, tienen una consulta de cortesía de media hora a través de Calendly, así que si tienen dudas, si quieren saber un poco más, agenden su cita. No tiene costo, es parte del servicio que como clínica le damos a nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias, Julia, gracias, Pau, gracias, Vale, gracias a quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro webinar del próximo mes. Gracias, adiós.